If they taking what you earn, then you always getting burned. Put they face on the curb. You got to bang bang. They wanna take what you got, wanna blow up the spot. I don't care if he's a cop. You got to bang bang. Jealousy is a bitch. If he twitch, he's a snitch. Trigger finger got the itch. You got. El tatuaje es una modificación corporal temporal o permanente que se realiza por medio de la inyección de tintas o pigmentos de color que llegan a la capa de la piel conocida como la epidermis. Esta actividad ha estado presente a lo largo de la historia en diferentes culturas y de forma frecuente en la evolución del ser humano, con apariciones iniciales en la Edad Antigua a.C. en Egipto y se conmemoran en la actualidad aún en culturas prevalecientes. Pasando de ser símbolos de necesidad o gusto, es considerado ya un estilo de vida. Ha dejado de ser un tabú y una de las formas de discriminación social. Sin embargo, las personas que realizan esta tarea son aún consideradas trabajadoras informales, puesto que la mayoría de los tatuadores en Colombia trabajan con sus propios medios, usualmente en lugares no aptos, y no están vinculados legalmente a una figura o forma laboral de contratación en una razón social certificada, por lo cual pierden los beneficios de una entidad de seguridad laboral, tanto de salud, pensión y riesgos laborales. A su vez, no conocen la ventaja de su protección en la zona de trabajo y en general su autoprotección. Por la informalidad en la realización de sus actividades, los tatuadores no tienen presente la protección de los riesgos a los que están expuestos, principalmente los que provocan enfermedad laboral, puesto que a lo largo de los años ha venido en aumento en una aparición de 1.6% de evaluación anual, exponiendo de forma más frecuente su visión y sus oídos, puesto que el trabajo bajo sistemas tecnológicos y ruidosos intensos representan al menos un 80% de la población trabajadora. Los lugares de trabajo a los que se enfrentan, incluyendo en estos desórdenes musculoesqueléticos que afectan las manos, los pies, la espalda alta y baja, en casi la totalidad de los trabajadores. Estos presentan de forma repercutida en efectos de riesgos psicológicos desarrollados por la presión, el conocimiento y la organización necesaria en cada actividad laboral realizada. Para la realización de un sistema de vigilancia epidemiológico es necesario conocer que su procedencia es originaria de la medicina preventiva respecto a su diagnóstico y de la higiene industrial respecto a su control a índices de exposición tanto físicos, biológicos, químicos, biomecánicos y psicosociales. Al igual se debe tener en cuenta los aspectos como la normatividad tanto de seguridad y salud en el trabajo como de vigilancia epidemiológica y propias de la actividad. La identificando la existencia de posibles enfermedades que pueden afectar a los trabajadores de una empresa, es decir, deliberando un diagnóstico de condiciones apropiadas de trabajo y un diagnóstico previo de condiciones de salud que pueden tener o adquirir los trabajadores. En estos diagnósticos se incluyen las pruebas TAMIS, que son un conjunto de ejercicios objetivos o encuestas subjetivas realizadas por un conocedor de la enfermedad a diagnosticar o de medicina para verificar la existencia de una enfermedad en el trabajador. Pueden ser pruebas rápidas, identificando la existencia de la misma en un tiempo mínimo. A pesar de que la mayoría de estas pruebas pueden presentar resultados inestables y con un margen de error que puede no verificar de forma efectiva la enfermedad contraída, si no es definida como una frecuente o básica, y pruebas PCR como mejor eficacia que constan de una neutralización de ejercicios realizados para identificar enfermedades siquiera antes de que se presenten en el huésped. El análisis. La interpretación de datos recolectados frente a la exposición previa a las actividades de trabajo lleva a la definición de enfermedades posibles que se pueden adquirir bajo las acciones de cada trabajador, las condiciones físicas de los mismos, los equipos utilizados y su efecto en la salud de cada uno. La decodificación de enfermedades en el sector económico de las modificaciones corporales está ampliamente contaminado por las diferentes afecciones que presentan en su salud durante la realización de actividades. Sin embargo, el desorden eje que se quiere analizar en el video son los presentados en el sistema vestibular, enfermedades que provocan en la actualidad la pérdida de audición, cognición y equilibrio a más del 10% de la población, es decir, casi 466 millones de personas. Estos desórdenes vestibulares se presentan cuando se da la aparición de una enfermedad o lesión que pueda provocarla, tanto genética, ambiental o provocada. El sistema vestibular se encuentra ubicado en el oído interno del ser humano. Este es uno de los primeros sistemas sensoriales en desarrollarse en el transcurso de la fase prenatal y entra en función desde el nacimiento. Es el encargado de regular el sentido del equilibrio y del movimiento y permite situarnos dentro del espacio, así como tomar conciencia de los desplazamientos que realizamos y los que realizan objetos de nuestro entorno. Los síntomas que pueden desarrollar ese tipo de desórdenes están relacionados con vértigo y mareo, equilibrio, orientación espacial y visión. Cambios en la audición, la cognición, psicológicos
entre otros factores. La intervención. Definir las actividades a tener en cuenta y a realizar con cada fase de contagio o de incubación de una enfermedad identificada en los trabajadores que están en los diferentes casos de epidemia. Deben estar dispuestas dependiendo su variación entre los casos de trabajadores sanos para conservar su estado de salud, de trabajadores con sospecha de contagio para descartar la posibilidad de afectar su salud, de trabajadores con diagnóstico definido según su origen o por definir su origen, controlando tanto estilos de vida saludables, dando recomendaciones en caso de enfermedad común y de controles netamente organizacionales de enfermedad laboral. Para la identificación rápida de este tipo de desórdenes se utiliza la prueba de reflejo vestibulocular. Es uno de los 3 reflejos vestibulares y es el responsable de mantener la fijación del ojo durante la rotación de la cabeza. Genera una rotación del ojo con una amplitud igual y opuesta a la dirección del movimiento de la cabeza como resultado de la estimulación vestibular. Para estas intervenciones se debe considerar medidas laborales que incluyan la jerarquización de controles, iniciando con la eliminación del riesgo. Si esto es posible, debe registrarse un ambiente libre de ruido. Sin embargo, en tal factor se debe tener en cuenta la exposición a ruidos externos de la zona de trabajo o provocados por el trabajador. Seguido, se haría la sustitución de elementos que interfieran a la provocación de ruidos, como lo sería el cambio de máquinas de tatuar que generen ruido. Luego se darían los controles de ingeniería, es decir, la inclusión de elementos que puedan aislar al trabajador de las fuentes de ruido, como podría ser la incubación del estudio a los ruidos ambientales. Procedamos con los controles administrativos que interfieren en el conocimiento central de riesgo para cada participante de la empresa, es decir, el manejo de capacitación que puedan permitir la identificación de riesgo y generen la autoprotección del trabajador. Para finalizar, en este caso extremo de no poder controlar el riesgo auditivo, en los controles anteriores se somete al trabajador al uso de elementos de protección personal que difieran el valor de exposición al ruido. Aparte de los controles laborales, se deben tener en cuenta la caracterización de posibles factores que influyan en este riesgo fuera del horario laboral, es decir, en las actividades realizadas por los trabajadores y los debidos descansos de los riesgos a los que se someten. Por ejemplo, luego de una jornada de ruido intermitente, salir a escuchar música con audífonos al regreso a casa. De igual forma suceden las demás enfermedades de origen laboral. Muchas de estas son frecuentadas por la falta de autoprotección fuera de las zonas laborales, puesto que muchos trabajadores propagan los factores de riesgo en sus estilos de vida, como lo es trabajar todo el día sentado en una oficina y llegar a la casa a seguir sentado o acostado, generando así un estilo de vida sedentario que puede provocar efectos en la salud poco corroborables en su origen. Que tiene mínimo riesgo, un trabajador administrativo, que llega una secretaria, un gerente, que no va a usar más del computador y ordenar cosas, ¿cierto? Su manejo de su computador y nada más, de pronto el celular para trabajar, lapicero, lapicero, tiene que manejar el mouse y eso, que tiene un riesgo de compromiso del túnel carpiano. Son los principales o hacen tendinitis en los brazos, hombros o codos. Son las enfermedades más comunes en los que trabajan en la parte administrativa, ¿cierto? Pero no se les exige una cantidad de cosas. Por ejemplo, una secretaria puede faltarle un pie, tienen una prótesis. Ahora, dependiendo de las empresas, ellos piden que se les autoricen algunas cosas. Por ejemplo, hay empresas que hacen trabajo manual, pero no trabajo auditivo o de comunicación. Aquí tenemos una empresa, ellos hacen gelatina. Todos los que trabajan son sordomudos. No por eso no les vamos a dar la condición central, la condición cerebelosa y la condición periférica, que es el vestíbulo. El noveno nervio, el estatoacústico, es un nervio que tiene que ver con la audición y estatus equilibrio. El vestíbulo, todo esto del nervio, pues viene la parte del sonido, que si está afectado el oído, puede terminar afectando la parte vestibular. Las pruebas neurológicas, vestibulares y la del con y sin apoyo visual. ¿Se hacen para qué? Esas se hacen en consultorio y solamente que el paciente, uno detecte que tiene un problema del vestíbulo, pues manda a hacer una prueba vestibular que se hace con suelo fisiológico, aplicando suelo fisiológico a nivel del oído externo para que dé sobre el tímpano
y el tímpano refleja hacia atrás todo y puede saber uno si hay daño o no hay daño del vestíbulo, ¿cierto? Pero es conversacionales. Si hay una depresión en las bandas profundas, se manda a epidemiológico por otorrino, porque puede terminar afectando el vestíbulo si no se cuidan, ¿sí? Ahora dice, mire, hay que usar doble protección auditiva porque puede desencadenar en el proceso continuo de exposición al ruido, puede causar mayor compromiso auditivo y terminar causando pérdida de equilibrio. Entonces, esos pacientes todos deben ir a un programa epidemiológico vestibular cuando tiene un compromiso profundo de las... Cuando hay un compromiso leve no hay necesidad, porque con solo los protectores normales es suficiente. Los tatuadores, el ruido es mínimo, más de 2 horas a más de 160 decibeles ya empieza a causar. La recomendación es que debe usar sus protectores auditivos si es más de 2 horas a exposición al ruido. Hacer las pausas activas, porque el hecho nomás de mantener ese aparatico vibrando 1 hora seguida ya puede producir trastornos a nivel del carpo o tendinitis por la posición en la que maneja. Como recomendaciones generales, fundamental utilizar los elementos de protección personal. Como tatuador debes usar guantes, careta, porque tú no sabes quién puede tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿me entiendes? Sí. Y todos los equipos que debes usar creo que son desechables, ¿sí o no? Sí. Tanto agujas, los guantes, ¿entiendes? La careta, la sábana, que es fundamental en un tatuador, utilizar los elementos de protección personal, porque las agujas son cortopunzantes, ¿entiendes? Y cada vez que vayas a tatuar, el paciente sangra y tú no sabes quién es el enfermo, porque ninguno llega, no, te dice, no, yo tengo tal enfermedad, y tú como precaución usted se cuida, ¿sí o no? Sí, claro. El profe Farid se va a reír mucho de ti. Le digo ¿qué es lo que mejor se siente? Y saca un chayo. El tatuaje es una modificación corporal temporal.